comenzar con el editorial Mente Colmena. Lo titulé así porque tiene mucho sentido. La casta política y la militancia. Mente Colmena, la casta y la militancia política. Este artículo ya está disponible, salió hace 2 horitas en el diario Doble Filo Noticias, así que una vez que vean esto, si quieren ir a leerlo y profundizar un poco más, o si prefieren leerlo, vayan y léanlo, y además al canal y al diario les sirve muchísimo. Dice así: en 2023, la sociedad argentina no solo le dijo basta a una estructura política en particular, el kirchnerismo, sino que también le declaró la guerra a una forma corrupta y decadente de hacer política. Tenemos que entender una cosa: lo que se votó en 2023 no solamente fue a un partido político nuevo en particular para decirle basta a todo lo que ya veníamos, a todo lo que ya conocíamos, sino que además se le dijo basta a una manera específica de hacer la política. Se le dijo basta a estas prácticas de las que le hablaba antes, a estas prácticas de corte mafiosos. Se le puso fin a esos métodos de corte mafioso diseñados por y para la política tradicional, para perpetuar privilegios a costa del pueblo y del país. Lo que pasó en 2023 no solamente fue un cambio de gobierno, fue un cambio de paradigma en la estructura política, en el discurso político. Fue tan así que Juntos por el Cambio ya no existe. Fue tan así que el kirchnerismo está roto. Fue tan así que el peronismo tiene que y está buscando reestructurarse. No solamente fue que se le dijo basta al kirchnerismo, se le dijo basta a un partido político en particular, se le dijo basta a una forma de hacer política, a una manera, a un sistema que estaba demasiado corrupto. Mente Colmena. No voy a profundizar tanto en todas las prácticas, me quiero centrar en una sola específica que hay en la política tradicional hoy. El concepto de mente colmena es muy interesante para utilizarlo como metáfora de esta práctica política a la que me refiero. Una mente colmena tiene características específicas que, en el contexto de un enjambre de abejas, por ejemplo, podemos encontrar muchos beneficios, o sea, es bueno. Pero en un contexto humano, social, político, los contras superan con creces a los pros. Y aún más si lo trasladamos a la escena política. En un enjambre de abejas, por ejemplo, la mente colmena es manejada por la abeja reina. Este sistema no es un sistema centralizado, es decir, las demás abejas obreras no son una extensión de la misma reina, no son la reina, pero sí hacen lo que ella ordena. Funciona de la siguiente manera: la abeja reina produce feromonas para controlar al enjambre y darle órdenes a las obreras. De la misma manera, las obreras producen también feromonas, pero para avisar de peligros que puedan dañar a la reina. Este sistema, que para las abejas es muy beneficioso, también es utilizado por la vieja política, a la que la sociedad ya denominó y catalogó como la casta política. A ver, ¿de qué se tratan estas castas políticas? Esto es lo que viene hablando, es más o menos una introducción de a qué me refiero con mente colmena. Y ahora vamos a entender un poquito mejor. Vamos a retroceder un poco en la historia al año 2015. ¿Qué pasaba el año 2015? Luego del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en el que no podía volver a presentarse a elecciones porque la Constitución no lo permite, gracias a Dios, el kirchnerismo elige como sucesor a Daniel Scioli.
Scioli, que venía de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires desde el año 2007, fue reelecto, y presidente del Partido Justicialista desde la muerte de Kirchner, desde el año 2010, de Néstor. Scioli se presenta a elecciones para ser presidente, pero termina perdiendo con una paliza histórica en el balotaje contra Mauricio Macri. Fue un tiempo después, ahora mismo, sale Grabois a hablar, por ejemplo, de esa dura derrota del kirchnerismo que significó la pérdida de poder luego de 12 años consecutivos. O sea, esa victoria de Macri marcó, fue una victoria muy importante. Fue desaprovechada después, pero fue una victoria importantísima porque cortaba el poder que había amasado el kirchnerismo por 12 años. Fue después de esa derrota de Scioli, años después, o tampoco tanto, que salieron referentes del kirchnerismo, referentes del peronismo, a decir que nosotros no estábamos de acuerdo con que sea Scioli. Nosotros no estábamos a favor con que Scioli sea el que nos represente. Scioli acompañado con la fórmula presidencial con Zanini. Podemos a Grabois a decir que no, Scioli, después sale Moreno a decir también que no estaban de acuerdo, pero lo habían elegido. Le soltaron la mano. De la misma manera pasó en el año 2019. La fórmula seleccionada por el kirchnerismo fue Alberto Fernández presidente y nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner vicepresidente. Aunque en esa ocasión le ganaron las elecciones al macrismo, dura derrota del macrismo, durísima, fue tan mal el gobierno de Macri que ocasionó que vuelva el kirchnerismo. Esta pésima gestión lo llevó a perder contra... Si bien, perdón, me perdí un poquito. Si bien el gobierno de Alberto Fernández fue un fracaso en todos los sentidos. Todos los sentidos, fue un fracaso. No hay un área que se salve, no hay nada. O sea, fue un fracaso en todo. Y esa pésima gestión de Alberto Fernández, que estaban peleados con Cristina, que no estaban de acuerdo uno con el otro, que no pensaban igual, que la Cámpora estaba peleada con el sector albertista. O sea, no pensaban lo mismo, no estaban unidos. Después de esta pésima gestión que lo llevó a perder contra el liberalismo de Javier Milei en el 2023, nuevamente, tiempo después, de la misma manera que con Scioli, salieron referentes del partido, Grabois y demás, a decir que no les gustaba para nada que Alberto Fernández sea el elegido para la presidencia. Otra vez más, lo mismo que con Scioli. Scioli va, todos lo apoyan, todos, el peronismo apoya a Scioli, el kirchnerismo lo apoya. Pierde contra Macri, le sueltan la mano completamente. De la misma manera pasó con Alberto Fernández. Todos en el 2019, vamos Alberto, Unión por la Patria, todo apoyaban a Alberto Fernández. Después de la pésima gestión de Alberto, después de perder rotundamente y ocasionar que gane Javier Milei, porque sin Alberto Fernández Javier Milei no ganaba, sin la pésima gestión de Alberto Javier Milei no aparecía en la escena política. Después de eso le soltaron la mano igual que a Scioli. Salió Grabois, salió Moreno, salieron un montón de referentes del peronismo / kirchnerismo a no bancar a Alberto, a soltarle la mano, a decir yo desde el principio no estaba de acuerdo. Y ahora la pregunta lógica a todo esto es la siguiente. ¿Por qué eligieron tanto a Scioli como a Alberto si no estaban de acuerdo? ¿Por qué ellos eran los elegidos si no querían elegirlos?
Esa es la respuesta obvia. Y bueno, y acá también la respuesta es muy simple y muy obvia y sencilla. Los eligieron porque así lo mandó la jefa, dichos por ellos mismos. Cristina Fernández es la jefa. En este punto se hace evidente la práctica política nefasta y verticalista que yo humildemente denominé mente colmena. ¿Vamos de vuelta? La pregunta obvia, la pregunta lógica es la siguiente. ¿Por qué? Si no estaban de acuerdo para nada, eligieron tanto a Alberto como a Scioli como sus candidatos. Pero la respuesta también es muy simple y muy sencilla. Los eligieron porque así lo mandó la jefa, Cristina Fernández. En este punto se hace evidente la práctica política nefasta y verticalista que yo humildemente denominé mente colmena. Fue la falta de pensamiento crítico en toda la militancia kirchnerista y el no rebelarse contra la reina de la mente colmena, lo que permitió que personas que no eran aprobadas por el partido, como Alberto, como Scioli, sean elegidas por el mismo. No, y recordemos que Massa tampoco estaba muy bien aprobado por el kirchnerismo. De hecho, se presentó Grabois a elecciones y perdió la interna en las PASOs. O sea, fue otra vez un candidato que el kirchnerismo no estaba de acuerdo. Y simplemente lo apoyaron porque el dedo de la jefa lo señaló. Este sistema está centralizado en un solo individuo, la mente colmena, que toma las decisiones políticas, define las estrategias discursivas y marca el camino a la militancia, y ésta, a su vez, ya no piensa por sí misma, sino que se limita a repetir lo que ese individuo dice, como si se tratasen de abejas, obreras al servicio de la reina de la colmena. Este es básicamente lo que yo denomino mente colmena en la política. Es darle por fanatismo, porque no hay otra opción, por un montón de factores. Es darle a un solo individuo el poder absoluto de tu pensamiento, no el pensamiento de no de algo abstracto, es el poder, la decisión de qué pensar. La militancia hoy, y ya vamos a ver, porque esto no se queda solamente en el kirchnerismo, la militancia hoy está seca de pensamiento, carece de pensamiento crítico. Corren según donde señala el dedo índice, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. Y fue esa falta de pensamiento crítico la que generó que, por ejemplo, voten a Massa cuando no querían votar a Massa, voten a Scioli cuando no querían votar a Scioli, voten a Alberto Fernández cuando no querían votar a Alberto Fernández. Y posiblemente ahora, algunos pueden estar despertando, pero ahora están esperando qué es lo que dice Cristina y a quién votar en las elecciones que se vienen. No tenemos líder, no sabemos a quién votar, no sabemos si ir con Kicillof, no sabemos si quedarnos con Cristina, no sabemos si puede aparecer Moreno, no sabemos. Pensamiento crítico nulo. Ahora, la mente colmena es eso, es un líder que toma todas las decisiones, que no hay quien lo cuestione y que donde dice que hay que ir, va, donde dice que hay que trabajar, las abejas obreras van y trabajan. Lo que dice que hay que decir, las abejas obreras van y dicen lo que les dicen. Así se maneja la mente colmena. Ahora, el kirchnerismo, como le dije, no es el único partido que sufre de estas prácticas. Porque esto no es solamente culpa de la militancia, que yo creo que sí.
que te digan qué pensar es porque vos dejás que te lo digan. Pero no solamente culpa de la militancia, también es una práctica de la política, que ya vamos a profundizar en eso. El kirchnerismo no es el único partido que sufre de estas prácticas. Recordemos que el peronismo, por ejemplo, si vamos a diferenciarlos, ha querido inmortalizar a una persona utilizando su nombre como signo de poder. Estamos hablando de Perón. Y con ese nombre manipular a su propia militancia. El peronismo ha sobrevivido. Una, porque cualquier cosa puede ser peronismo, la verdad. Y segundo, porque gente que por ahí ni piensa como Perón, se llama peronista simplemente para conseguir votos. Porque la gente dice, no, bueno, este es peronista, vamos a votarlo. Otra vez, falta de pensamiento crítico. Actualmente los libertarios, por ejemplo, corren camino a ese tipo de prácticas. Festejan todo lo que Milei hace y dicen todo lo que Milei dice. Nada más hay que ver lo que pasó con el escándalo de la moneda esta libra. Había algunos que lo defendían. ¿Se equivocó, amigo? ¿Cómo lo va a defender? Si bien son los únicos que pueden despegarse de este sistema, porque son los outsiders, y eso es real, ni el macrismo, ni el PRO, ni el kirchnerismo pueden despegarse de esto. No lo pueden hacer. Porque se criaron, nacieron, son hijos de esas prácticas. Pero si bien son los únicos que se pueden despegar los libertarios, pueden hacer algo diferente, también corren el riesgo de cada vez en la práctica parecerse más a aquella casta que proclaman combatir. Y lo vemos en muchos puntos del gobierno. Milei, hablando de la guillotina de Karina, desacertado completamente, sumado al despido de Diana Mondino como ministra de Relaciones Exteriores el 30 de octubre del 2024, aquella vez cuando votó en contra de Estados Unidos a favor de Cuba. Ya lo hablamos, yo dije que esto era inentendible desde mi parte porque cualquiera que conoce a Milei hubiese votado a favor de Estados Unidos. También es una realidad que Diana Mondino tiene todo el derecho de no pensar igual que Milei, pero también es una realidad que Diana Mondino era una persona espectacular en la política. Una baja muy sensible para el gobierno Milei, para la militancia, de manera intelectual, de manera política, en todos los sentidos era una espectacular. Pero no, cometió un error y la guillotina. Y la reciente desvinculación del legislador Ramiro Marra de la Libertad Avanza, entre otros bastantes despidos que se han conocido. Muchos que se han ido por decisión propia y otros que se han pasado por la guillotina de Karina. Ahora, Milei, hablando todo el tiempo de guillotina, lo único que hace es que nadie le pueda cuestionar. Y si nadie te puede cuestionar qué diferente sos a Cristina, lo único es que no robaste y que sos de derecha, pero en la práctica haces lo mismo. Y no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Porque así como Cristina era verticalista y se hacía todo lo que ella decía y demás, la gente iba al son del dedo índice de ella. Esto no puede ser así en este gobierno. Debería ser diferente. Son outsiders, vinieron a cambiar la política, eso es parte de la vieja política. No pueden quedar cosas de la vieja política acá, ahora. Este es un grave error del gobierno de Milei que debe cambiar, porque tener gente que solamente te aplauda, en algún momento te la pegás contra la pared. Todos estos despidos, Diana Mondino, la guillotina de Karina, la desvinculación de Ramiro Marra, son un reflejo de este camino que está tomando el partido y además fue un golpe duro para aquellos libertarios que se mantienen críticos y no son aplaudidores seriales de los actos del presidente.
En nuestra provincia de Entre Ríos, y ahora vamos a hablar un poquito de algo que pasó con Doble Filo. En nuestra provincia de Entre Ríos también corren ese mismo riesgo. Si bien, y esto lo voy a aclarar, Frigerio como gobernador promete mucho y sin dudas era la mejor opción. Sin dudas Rogelio Frigerio era la mejor opción que teníamos para Entre Ríos. No había otro, no. Era Frigerio, era el único. Así como Milei en la presidencia era el único que podía hacer algo, Frigerio acá en Entre Ríos es el único que puede hacer algo. Era la única opción en ese momento. También es verdad que es hijo de esa vieja política que mantiene este sistema como algo normal. Asimismo, los partidos más chicos que se unieron a la visión del gobernador están cayendo en estas prácticas con el fin de querer agradarle a la reina de la colmena. Es decir, por los pasillos de la casa de gobierno se escucha: si hablamos mal de Frigerio, no hablamos. Si hablamos de Frigerio, hablamos bien. De lo contrario no se habla. De lo contrario no se habla. Y eso es peligroso, amigos. Eso está mal. La militancia, ya vamos a hablar de los militantes, pero voy a contar algo que pasó en el canal. En la primera semana vamos por la tercera. En la primera semana que sale Doble Filo, una persona que estaba en el equipo sube un artículo sobre Frigerio. Muy bueno el artículo, mucha información, cosas que por ejemplo yo no las sabía. No decía nada malo, simplemente era información. No era opositor, no era un artículo opositor a Frigerio, ni mucho menos. Incluso hablando con la persona me dijo: bueno, yo lo hice porque quería dejar bien a Frigerio. Incluso estaba sesgado. Pero el artículo estaba muy bueno porque tenía mucha info sobre Frigerio. Por presiones políticas de partidos más chicos que el de Frigerio, no directamente de Frigerio, pero por partidos afiliados a él, por esto mismo, con el afán de querer agradarle a la reina de la colmena, tuvimos que bajar el artículo. A ver, a mí me da igual lo que piensan los partidos políticos, ya lo he aclarado. Simplemente a este artículo lo bajé porque perjudicaba a una persona que yo quiero. Entonces, tengan cuidado los partidos políticos que tienen estas prácticas, porque no son entonces diferentes a los demás que están con los que están luchando, contra lo que están luchando. No van a ser diferentes, no son diferentes si hacen este tipo de cosas, si no dejan que sus militantes piensen, critiquen, cuestionen lo que tenga que cuestionar. Hablen cuando quieran hablar. Y ahora vamos a hablar de militantes. ¿Militantes o militontos? Es una pregunta. Los militantes deben darse cuenta de esto y deben rebelarse ante la reina de la colmena. No para dejar de militar, esto es importante, no para dejar de militar para la reina, sino para mejorar a la política. La política se mejora si se cuestiona todo el tiempo. No se puede mejorar la política si no hay gente que la cuestione, si no hay gente que te cuestione las decisiones políticas que tomas. Por eso Milei no necesita un ejército de aplaudidores en redes sociales, ni mucho menos adentro de la Casa Rosada, sino que necesita gente crítica que diga: che, por acá me parece que sí, por acá me parece que la pifiaste mal. De la misma manera, Frigerio necesita gente que diga: bueno, no, Frigerio, te aplaudo todo. No. Necesita gente que diga: che, me parece que esto hay que cambiarlo, me parece que esto no va, no está bueno. Immanuel Kant, seguramente los conocen, un filósofo bastante conocido, ¿no? Kant, ¿quién no lo conoce? En su libro La respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Dijo lo siguiente: sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Si alguno que está viendo esto, escuchando esto, es militante, tenés que entender que sos el único que puede
pensar por vos mismo. Y tenés dos opciones: o quedarte tranqui y dejar que alguien con un puesto mayor en la militancia te diga qué pensar, o pensás por vos mismo. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Se necesita valor para decir y cuestionar lo que nadie se anima a decir y cuestionar. Y la militancia necesita hacer eso. El militante debe ser ese nexo entre el político y el pueblo. Debe poder, debe animarse y deben dejarlo que cuestione todo lo cuestionable con el fin de mejorar el partido político en el que milita. No en contra del partido, sino para mejorarlo. No para boicotear el partido, sino para hacer que crezca, sino para cambiar lo que está mal, para hacerlo mejor. No debe ser un simple obrero que hace y dice lo que le ordena la abeja reina. No, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Y políticos, no creo que haya alguno, pero si hay alguno que esté escuchando esto, aún resubido, porque esto lo voy a dejar en Instagram y lo voy a subir a YouTube. Si hay alguno escuchando esto, las críticas son buenas. Las críticas constructivas son buenas. Aún así sean públicos, son buenas. Tienen que dejar que los militantes opinen, tienen que dejar que los militantes acerquen la realidad del pueblo hacia sus vidas, porque ustedes, políticos, no viven lo mismo que viven la mayoría del pueblo. Entonces, no se queden con esta práctica política de hacer lo que hace la reina del partido, el rey del partido, decir lo que dice. No. Déjense cuestionar, dejen que los militantes cuestionen, que los militantes tengan la libertad de pensar. Por otro lado, la vieja política debe entender que tienen que ser cuestionados. Tienen que ser cuestionados, y simple y sencillamente porque son empleados y nosotros el pueblo. O sea, simple y sencillo. Somos sus patrones. Si solo tienen a su lado gente que aplaude cada decisión sin cuestionar, lo único que van a lograr es un ejército de aplaudidores que, a la mínima de cambio, van a intentar despegarse de las ideas que dicen defender. Ser militante tiene que estar más allá del partido político y del líder de turno. Tiene que ver, más bien, con las convicciones y valores de cada cual, de cada uno. Militante, ¿qué estás militando? ¿Estás en el partido militando porque querés buscar un trabajo, porque querés que alguno en un puesto mayor se apiade de vos y te dé algún puesto en algún lugar y quedes en planta permanente en el gobierno y ser empleado público? ¿O estás militando porque tenés la convicción de que las ideas son las correctas y de que eso es la única manera para que el país, para que tu provincia, para que tu ciudad mejore? El militante debe estar más allá de un partido político y del líder. Tiene que ver más bien con las convicciones y valores que cada uno tenemos. Ahora, las ideas. Nada más y nada menos que las ideas. Para finalizar, quiero dejarles una serie de preguntas para que reflexionemos juntos. Cierto es que todos militamos en la política. No hay alguien que no milite. No hay alguien que no milite, que no haga política. Aquellos que no forman parte de un partido, como en mi caso, tienen sus opiniones y las comparten con alguien. Están militando políticamente, están haciendo política, estamos haciendo política. Aún aquellos que dicen ser apolíticos. Yo tengo un tío, le mando un saludo si está viendo esto en algún momento. Seguramente vas a saber quién es. Yo tengo un tío que dice: a mí no me importa la política, yo no voy a votar. Aunque seas apolítico, estás haciendo política. Es imposible. De alguna manera militas para alguna idea.
Ahora, la pregunta es, ¿qué militamos? ¿Estamos militando al hombre, la cabeza del partido? ¿O estamos militando las ideas? Déjame decirte una cosa, el hombre pasa. Juan Domingo Perón hace mucho tiempo ya que no está. Néstor Kirchner hace más de una década que se murió. Cristina Fernández de Kirchner ya es un cadáver político y en algún momento la va a quedar y ya no va a estar. Javier Milei en algún momento la va a quedar. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en algún momento ya no va a estar más. De la misma manera, Macri no va a estar más. Rogelio Frigerio no va a estar más. Estas personas pasan, las personas van a pasar. Absolutamente todos, vos, yo, todos vamos a pasar. Ninguno se puede escapar de esta realidad. Lo único que van a quedar, si tienen fundamentos firmes, lo único que van a quedar son las ideas. Y las ideas se van a mantener solamente si hay militantes que militen ideas y no personas. En conclusión, querido lector, en este caso oyente, no te limites a pensar, decir y hacer únicamente lo que la abeja reina te dicta. La verdadera libertad radica en cuestionar, en desafiar lo establecido y en construir tu propio criterio. No te conformes con seguir órdenes sin reflexión, ni permitas que otros piensen por ti. Como dijo Kant, sapere aude, ten el valor de pensar por ti mismo. Y Kant pensaba que el único culpable de quedarse como menor de edad, lo dice él, es uno mismo. Ten el valor de cuestionar en el partido político en el que estás. Y si no te dejan hacerlo, tal vez no debes estar ahí. Tal vez. Te puedo decir, puedes hacer política en otro lado. Puedes hacer política sin estar en un partido político. Ahora, si estás haciendo política porque estás buscando un puesto, porque estás buscando algún rédito laboral, y bueno, seguí por donde estás. Total, no te va a romper la cabeza que te digan lo que tengas que hacer. Pero si tenés convicciones fuertes, seguí esas convicciones. Si tenés valores, principios, seguí esos valores y principios. Y políticos, una vez más, tienen que ser cuestionados, porque es la única manera que ustedes puedan hacer bien las cosas. Porque si no, van a ser una Cristina Fernández de Kirchner 2.0, un Perón 2.0. Esto fue Mente de Colmena, la casta y la militancia política. Espero que hayas entendido, que me haya explicado bien. Si lo quieren leer y estudiarlo, está en el diario de Doble Filo. Voy a dejar el link, está el link en la bio, y voy a dejar también en las historias. Así que vayan a leerlo, que está muy bueno. Y si conocen algún político, mándenselo. Si conocen a alguien que está militando esto, mándenselo, porque es necesario. Es necesario que esto empiece a cambiar estas prácticas de que solamente el militante puede pensar como piensa su líder político. No, el militante tiene que tener la capacidad de cuestionarlo, porque ¿quiénes son para no cuestionarlos? Y si cuestionarlo significa, como dije, que te saquen del partido, bueno, tal vez no tenés que estar en ese partido. Esto fue un directo particular. Si les gusta esto,
Pongan en los comentarios y lo vamos a seguir haciendo con cada artículo que salga, porque me parece que está bueno. La pasé bien. Así que nada, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Kevin Leiva y esto fue Doble Filo, live por Instagram.